No me entregues, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. Y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, percibimos que Jesús conoce la posibilidad de nuestra traición, de nuestra falta de mantener nuestra palabra, y a pesar de todo, para Él, el traidor sigue siendo el amigo al que brinda el último gesto de predilección, porque el amor no retira lo que ha dado. Pero hoy, en la noche que rodea la sala de la cena, una luz queda encendida. Cada uno de nosotros que llevamos dentro las tinieblas de Judas, las frágiles corazonadas de Pedro, y esperamos el amor de Juan, por cada uno de nosotros no cesa de ofrecerse a sí mismo, porque nos ha amado hasta el extremo. Pidamos pues al Señor la curación eficaz de nuestros pecados, para participar plenamente de la Pascua del Señor, que renovamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por todas las necesidades de las personas que nos siguen a través de las redes, que las han anotado en estos medios que tenemos ahora para comunicarnos. Eran muchas intenciones, no las hemos podido copiar para traerlas aquí, pero el Señor las conoce y seguramente que Él las tiene en cuenta. Nosotros ofrecemos la Eucaristía primero por esas intenciones, también por las intenciones que tenemos anotadas aquí, por Esther Covarrubias, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, por la santificación de los sacerdotes, por Patricia Sandoval, familia Orozco Urtiz, por el padre Alejandro Branca, por Luis Palomino y familia Palomino Rentería, por la familia Morales González. Pedimos por la familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, por la salud de Teresita Mireles Cueva. Pedimos por el eterno descanso de María de la Luz Urtiz, Hugo Orozco Farrell, Yolanda Trejo, Luz Elena Rizo Torres, María Josefina Dolores Soto Fajardo en su 5º mes, María Ángeles Chavira Martínez y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a disponer para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas.
En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor. Él me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Vamos a reflexionar en esta palabra que acabamos de escuchar.
La liturgia de la palabra nos propone en esta Semana Santa los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Lunes, martes y miércoles de la Semana Santa escuchamos el primero, el segundo y el tercer cántico del siervo. Y el Viernes Santo, todos los años, escuchamos el 4.º cántico del siervo. ¿Quién es este siervo de Yahvé del que habla el profeta Isaías? Un personaje misterioso. Y digo misterioso porque el profeta habla de él sin conocerlo. El profeta Isaías va describiendo poco a poco la tarea, la misión, la identidad de este personaje. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. El profeta no está hablando de sí mismo, porque ya nos ha hablado de su vocación al principio de este libro. El profeta está hablando de un personaje que los estudiosos de la Escritura identifican con el siervo de Yahvé, porque así lo llama el profeta Isaías. Por eso a estos himnos, a estas composiciones se les conoce como los cánticos del siervo. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Sabemos que el profeta no está hablando de sí mismo. Entonces, ¿de quién está hablando? De un personaje que el profeta no conoce, pero que es impulsado por el Espíritu Santo para describir su misión, para hablar de su identidad, de su tarea. Cuando aún estaba yo en el seno materno, él pronunció mi nombre. ¿De quién está hablando el profeta? No lo sabemos. Es decir, en un principio no lo sabemos, porque el profeta lo que hace es hablar inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces va describiendo cómo es la misión de este siervo de Yahvé. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. Este siervo de Yahvé del que habla el profeta tendrá en su boca una espada afilada. Significa que su palabra desnudará a los hombres, porque llegará hasta lo más profundo de su ser. Una espada filosa significa una espada que es capaz de llegar hasta el fondo del corazón. Y luego dice: en ti manifestaré mi gloria. La gloria de Dios, de la que hoy oímos en el Evangelio, Jesús habla de ser glorificado, pues precisamente la gloria de Dios se expresa en este siervo de Yahvé, con la misión que va a desempeñar. Y este siervo de Yahvé confía plenamente en Dios. Mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Israel. Este siervo de Yahvé no tiene solo la tarea de salvar a su pueblo. Es poco que seas mi siervo solo para reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones. Esa es la tarea de Jesús. Jesús dirá después: yo soy la luz del mundo, porque Él ha venido a iluminar con su enseñanza, con sus palabras, con su testimonio, con su vida, al mundo entero, para que mi salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra. Este personaje, como digo, del que habla el profeta 7 siglos antes de Cristo, es un personaje que los mismos israelitas no alcanzan a identificar con ningún personaje de la historia sagrada. Y por eso, ya desde la tradición judía y luego la tradición cristiana, se leyeron estos cánticos orientados al Mesías, orientados al enviado de Dios, el que había de venir a salvar a su pueblo. Hoy en el Evangelio escuchamos que Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Qué palabras tan estremecedoras, que Jesús diga eso en medio de los amigos más íntimos
de los colaboradores más cercanos, uno de ustedes me va a entregar. La traición comienza a asomar en estas narraciones evangélicas. La traición de la que se va a valer Dios para que se realice el plan de salvación. La traición de Judas. Los discípulos no atinaban entre ellos a saber quién era. No sabían qué pensar. ¿De quién lo dice?, pregunta Pedro a Juan. Y Juan le pregunta a Jesús: Señor, ¿quién es aquel a quien yo le dé ese trozo de pan que voy a mojar? Dice el Evangelio. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. En realidad, esta narración que nosotros escuchamos, de pronto nos pone delante al traidor. Los discípulos no alcanzarían a entender en el momento de la realización de la última cena, que es el momento del anuncio de la traición. Los discípulos estarían entretenidos. Era una cena familiar, era un momento de alegría. Ciertamente que en Jesús se notaba un ambiente, un aire de meditación, de reflexión, y los discípulos no se dieron cuenta entonces de que estaba hablando de Judas. Pero dice la Escritura que apenas Judas recibió el bocado, entró en él Satanás. Y sabemos cuál es la traición de Judas. Judas vendió a Jesús por dinero. ¿En dónde comenzó la traición de Judas? ¿En la avaricia? ¿En el deseo de sacar ventaja de aquella traición? En realidad, la traición de Judas comenzó a fraguarse mucho tiempo antes. ¿Cómo se puede fraguar nuestra propia traición? Se va enfriando la relación con Jesús. Así dejó Judas que se enfriara la relación que tenía con el Maestro, aquel que lo había llamado como llamó a los otros 11, porque Jesús llamó de forma especial y particularísima a los 12. Qué grande amor debieron haber sentido aquellos 12 apóstoles al ser llamados por Jesús personalmente. Recordamos cómo nos dice San Marcos: subió al monte y llamó a los que él quiso. De entre los discípulos llamó a los 12. Los fue llamando uno por uno y los constituyó en enviados, apóstoles. Eso es lo que significa la palabra. Qué grande distinción la del Maestro, qué grande confianza, qué grande responsabilidad. Pero ¿qué pasó en Judas? Judas no dejó que la palabra del Señor entrara en su corazón. Llegó el momento en el que Judas empezó a dudar de Jesús, empezó a rechazar su mensaje, porque no coincidía con lo que él pensaba, porque él tenía otra idea de Mesías, porque él tenía otra idea de salvación. Y todo esto lo estoy diciendo para que pensemos en nuestra propia actitud, que muchas veces nos pasa lo mismo. Empezamos a despreciar la palabra del Señor porque nos parece ordinaria. Ya no nos sentimos interpelados por su enseñanza y entonces comenzamos a actuar inmoralmente. Vivimos a veces en el pecado porque hemos rechazado a Jesús. Así empezó a vivir Judas. Empezó a rechazar a Jesús, pero mucho tiempo antes. Se decepcionó de él, como muchos cristianos se decepcionan de Jesús porque quisieran ver milagros, porque quisieran ver prodigios. Jesús nos invita a vivir la voluntad del Padre día con día. Esta forma portentosa de vivir el cristianismo, esta forma maravillosa e imponente, no es la forma como Dios quiere que vivamos nuestra fe. Judas entonces se decepcionó de Jesús. En realidad, ya había traicionado a Jesús muchos meses antes. Es decir, en su corazón ya había expulsado a Jesús. Solamente estaba buscando la ocasión para aprovechar esta traición. Y digo aprovechar porque
La traición ya se había dado en el corazón, pero él quería sacarle ventaja. Nos dice la Escritura que él era un hombre que aspiraba a tener ventaja de todo. Por eso cuando aquella mujer que va a derramar perfume sobre Jesús para ungirlo anticipadamente, Judas se molesta porque se han gastado ese dinero en un perfume costoso. ¿No sería mejor haberle dado eso a los pobres? En aquella expresión de Judas escuchamos la expresión miserable de tantos cristianos y de tantos hombres que se rasgan las vestiduras porque se gasta los bienes para Dios, para alabar a Dios, para reconocer su grandeza. Y Jesús dice: pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre con vosotros. Lo que ha hecho es ungir anticipadamente mi cuerpo. Pero claro, dice la Escritura que Judas no lo dijo porque le interesaran los pobres. Hay muchos que utilizan a los pobres como una causa, pero solamente se valen de ellos y luego los pisotean. Y eso es lo que hizo Judas. No le interesaban los pobres, sino que se quería enriquecer, porque él era el encargado de la bolsa. Y nos dice entonces la Escritura que Judas escuchó estas palabras de Jesús: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Nadie se dio por enterado de a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús lo había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Pero Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Ya había fraguado su plan de traición. Y dice San Juan, era de noche. Pero no nos imaginemos que era de noche porque se había oscurecido el día. No, San Juan lo dice espiritualmente, era de noche en el corazón de Judas. Porque cuando nos apartamos de Dios, las tinieblas inundan nuestro corazón. Y eso es lo que sucedió con Judas. Y una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo es que ha sido glorificado el Hijo del Hombre? Porque comienza la hora de la pasión. Porque la glorificación siempre pasa por el sufrimiento, siempre pasa por el dolor, por la entrega. La glorificación de Jesús no es solo la resurrección y la ascensión a los cielos. La glorificación pasa también por la entrega generosa de su propia vida. Y comienza allí. Y al final Jesús dice: me buscarán, como le dije a los judíos, pero les lo digo a ustedes: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pero sí, ¿cómo no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús anuncia entonces la traición de Pedro. ¿Con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. La traición de Judas, la traición de Pedro. 2 discípulos que traicionan a Jesús. Uno lo va a vender, otro lo va a negar. Y nosotros podemos ser esos: el que lo niega, el que lo vende. También hemos vendido a Jesús. Preguntémonos, ¿por qué hemos cambiado a Jesús? Tal vez alguien pueda decir: yo nunca he recibido dinero por Jesús, pero lo hemos cambiado por otras cosas. También, como Pedro, hemos negado a Jesús. Hemos dicho que no lo conocemos, con nuestra vida, con nuestros pecados. Pedro y Judas son representativos de la humanidad, que traiciona, que engaña, que miente, que niega a Jesús. No se trata entonces en este día de hacernos sentir culpables, no se trata de tomar nuestra conciencia de nuestra debilidad para que dejemos que la gracia del Señor nos rescate. Judas, después de traicionar al Maestro, sintió un remordimiento tan grande y no dejó espacio a la gracia de Dios y fue y se ahorcó. Pedro, después de negar al Maestro 3 veces, dejó que la gracia del Señor entrara en su corazón, sintió arrepentimiento y recibió el perdón. Y continuó siendo el apóstol al que Jesús amaba
tanto que le encargó su iglesia. Al final, el Señor nos está dando una oportunidad, porque traidores somos. Traicionamos a Jesús, sí, traiciones grandes o pequeñas. Esos pecados graves o veniales que cometemos a diario son nuestras pequeñas o nuestras grandes traiciones. Pero al final, el Señor nos sigue invitando a que nos levantemos de esa negación, a que nos levantemos de esa traición y sigamos adelante en la vida de cada día, tratando de testimoniar a Jesús, tratando de llevar a la práctica sus enseñanzas. Que el Señor nos conceda, pues, vivir estos días santos, dedicados a la alabanza divina, que nos conceda hacer silencio. Qué bueno sería que en estos días apaguemos la televisión, nos desconectemos de las redes sociales por momentos para hacer oración, para estar sintonizando con el Señor, para leer y releer estos pasajes de la Sagrada Escritura que se nos proclaman en estos días, para que podamos entrar en el corazón de la Semana Santa, es decir, en el corazón de la entrega de Jesús por nosotros. Continuamos ahora nuestra celebración, presentamos al Señor nuestras intenciones. Presentemos ahora nuestras intenciones al Señor, que con la sangre de Jesús ha curado nuestras heridas. Oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que la celebración del misterio pascual de Jesucristo la renueve en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los que durante esta Pascua recibirán el bautismo, la confirmación o participarán por primera vez de la mesa de la Eucaristía, para que amen cada día más profundamente a Jesucristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que trabajen sinceramente, para que las riquezas del mundo lleguen a todas las personas y a todos los pueblos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, sea cual sea el motivo, para que encuentren en la cruz de Jesús luz y fuerza para sus vidas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos especialmente por todos los enfermos de esta terrible enfermedad, para que el Señor los fortalezca. Pidamos por sus familias, las familias que tienen un ser querido enfermo de esta enfermedad, para que el Señor sea su consuelo, su fortaleza. Pidamos por los que cuidan a los enfermos, para que el Señor los proteja de cualquier contagio. Pidamos por los que han muerto, para que el Señor los acoja en su reino. Oremos, rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras oraciones y derramas desde la cruz de Jesús tu amor por nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos ahora nuestra celebración con el ofertorio. Ponemos en el altar nuestra propia vida junto con el pan y el vino, que serán consagrados para agradar al Señor con esas ofrendas que Él mismo nos da. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos los que nos siguen a través de estas redes, vamos ahora a hacer la comunión espiritual, ya que no pueden en este momento recibir al Señor sacramentalmente. Esta es la manera de hacer presente a Jesús en nuestro corazón. El Señor suple esta falta de oportunidad de recibir la comunión sacramental, haciéndose presente en cada uno de nosotros espiritualmente. Por eso, los que nos siguen a través de las redes pueden decir: yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que le hiciste partícipe de tus sagrados dones, alimentados por esos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que ese sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir la celebración, les seguimos invitando a hacer de esta Semana Santa pues una Semana Santa muy espiritual, ya que Dios ha permitido esta situación que vivimos, y digo la ha permitido porque de alguna manera en el mundo las cosas o suceden porque Dios quiere o suceden porque Dios las permite. Bueno, pues ahora seguramente que esto no es algo que Dios quiera, pero es algo que Dios permite por alguna razón. Los que estamos en casa debemos tratar de vivir espiritualmente esta Semana Santa, haciendo espacios pues para la oración, para el encuentro con Dios, la lectura de la palabra de Dios. Nos hará mucho bien que sigamos pues nuestro misal, las lecturas diarias, que las repasemos, las meditemos personalmente y en familia. Les invitamos también a que hagan el rezo comunitario del Santo Rosario, también del Vía Crucis, que en estos días es una práctica
muy importante para vivir la Semana Santa. Les recordamos que a los fieles de esta parroquia de San Jorge Mártir, la notaría está abierta todavía el día de hoy, el día de mañana, de 5 a 7 de la tarde, donde tenemos a su disposición a la venta de cirios pascuales, también misales del mes de abril, el folleto de oración de los 5 minutos, y obviamente si quieren anotar alguna intención para los fieles pues de esta parroquia que quieran asistir, que quieran venir aquí, y también para los de los alrededores y personas de esta ciudad que nos quieran visitar, aquí pueden acudir. Y del miércoles al domingo se van a poner las personas que hacen los cirios, que son miembros de la comunidad, de 10 a 1 de la tarde, estarán aquí en el atrio del templo con una mesita ofreciendo los cirios pascuales para aquellos que los han pedido. Hay mucha confusión acerca de los cirios pascuales. Debemos evitar caer tanto con los ramos del Domingo de Ramos como con los cirios, evitar caer en las supersticiones. Es que si no prendo el cirio del cirio pascual, entonces no queda bendito. Esa es una superstición, Son supersticiones. El cirio es una manera de participar de la luz de Cristo. Y los cirios quedan benditos desde la celebración, cuando se participa de ella, y cuando uno no puede participar, pues puede traerlos a bendecir. También existe una bendición para la bendición de cirios, así que no es solamente esa semana que se pueden comprar, los puede uno comprar después, y también tienen el mismo valor, reciben la bendición y pueden evidentemente ustedes usarlos en su casa. ¿Para qué momentos se usa el cirio? El momento de oración, el momento de la lectura de la palabra de Dios, en el momento de la misa. Para los que están siguiendo la misa en este momento, pueden prender su cirio. Es un momento para pedirle a Dios su protección, su ayuda. Por eso lo encendemos participando de la luz pascual. Pero sobre todo es eso, es un signo de que participamos de la luz de Cristo y de que queremos ser con nuestra vida luz para los demás. Así que hay que evitar pues todo tipo de ideas mágicas y supersticiosas acerca de los cirios. Y también pues los que acostumbran a bendecir agua y otros objetos para la vigilia pascual, no se preocupen, los pueden traer a bendecir después. Han estado preguntando si pueden traerlos, aunque los dejen y luego los recojan. No tiene que ser necesariamente solo en esa misa, sino en las celebraciones de Pascua. Dios permita que pronto podamos ya vivir el culto ordinario. Les invito a que terminemos nuestra celebración pidiéndole a la Virgen Santísima de Zapopan que nos libre de esta pandemia. Madre Santísima de Zapopan, a ti que nos amas con especial ternura, velas por nosotros con maternal intercesión y nos procura siempre tu eficaz ayuda. Suplicamos tu protección y auxilio para superar pronto esta epidemia que ha venido a afectar nuestra nación. Cúbrenos con tu manto, líbranos de este mal y concédenos prudencia y serenidad para actuar con responsabilidad. Socorre al personal de salud, vela por la recuperación de los enfermos y sé consuelo de quien se encuentra en duelo. Madre del verdadero Dios por quien se vive, tú que nos has rescatado de otras epidemias, encomiéndanos a la misericordia de aquel que nos libró de la muerte con su resurrección, y enséñanos a unir nuestro dolor al suyo para hallarle sentido redentor y salir de esta adversidad fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor. María Santísima de la Expectación de Zapopan, Reina y Madre de Jalisco, tú que eres poderosa intercesora y nuestra patrona contra epidemias, protégenos. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad. Por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El día de mañana los esperamos a la misa de 12 por este mismo medio. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.